muy pequeños como el hidrógeno, ¿no? Pero un promedio así, si pudiésemos encasillarlo, pues, en una medida estándar, diríamos que más o menos un Armstrong es la medida de un átomo, ¿de acuerdo? Así para no ser tan puristas. Y entonces, si tomamos como referencia este atomito de un Armstrong, vean ustedes nuestros ácidos desoxirribonucleicos, miren más o menos un nanómetro, luego las proteínas más o menos 10 nanómetros, claro, lotes enormes de varios miles de secuencias de aminoácidos, otros miden mucho más. Hay proteínas muy pequeñas, como la insulina, que mide solamente 51 residuos de aminoácidos. En fin, los virus están en el orden más o menos de los 100 nanómetros, y las células plasmáticas, los eritrocitos, todas ellas, están así más o menos entre una micra y 10 micras, ¿de acuerdo? Entonces, este Armstrong es la medida estándar para decir más o menos la medida de un átomo. Así es que si yo tengo en dispersión moléculas que miran más o menos 10 átomos y hasta 10.000, o sea, 10 a 10.000 Armstrong, diré que es una solución coloidal. Por debajo de 10, diré que son soluciones cristaloides, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, una solución con cloruro de sodio y con sal, por ejemplo, cuyas átomos son solamente dos de cloro y sodio, más el agua, evidentemente, tres moléculas del agua, tres átomos de agua con la molécula, más los dos de cloro y sodio, tengo en dispersión 5 átomos nada más allá, es decir, 5 átomos por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? O sea, ya sé que se han repetido infinidad de veces, pero por ejemplo, el cloro y sodio nada más son dos, que están repetidos n número de veces. Entonces, como solamente son dos átomos, digo que es una solución cristaloide. Si rebasa los 10 Armstrongs, o sea, 10 átomos, la molécula que está en dispersión, por ejemplo, carbohidratos, proteínas propiamente, otras moléculas con actividad biológica grande como fármacos y esto que puede ser muy grande, entonces sí, ya digo que es una solución coloide, ¿de acuerdo? Cuando tienen de 10 a 10.000 Armstrongs son coloides. Antes de los 10 Armstrongs son cristaloides. Entonces, es igual medidas, me voy a saltar, porque en los coloides, a diferencia de los cristaloides, en los cristaloides les llamamos soluto y solvente. A los coloides les vamos a decir diferente. Por ejemplo, va a ser la fase dispersa, aquel que será el equivalente al soluto en la fase dispersa, y el solvente en el coloide le llamo medio dispersante. ¿De acuerdo? Precisamente porque es mucho más denso, es que cambia el nombre. Insisto, aunque voy a repetir, en cristaloides le digo solvente, en coloides le digo fase dispersa y medio dispersante. ¿Sí? Y entonces vamos a tener una variedad de coloides, una extensa variedad de coloides, en las cuales vamos a ver cómo la fase dispersa se va a mezclar, va a ser miscible entre el medio dispersante para formar una solución homogénea, insisto, en la que aunque es muy grande, la molécula que está disuelta en el medio dispersante, con todo y que es muy grande, pues no alcanzamos a verla a simple vista y por tanto se ve como si fuera muy uniforme, se ve completamente homogénea. Es excepcional en que tengamos un coloide muy grande, que podamos verlo como tal y entonces se vea heterogéneo. Generalmente son muy homogéneos, ¿de acuerdo? Y diremos además, en el caso particular de los coloides, diremos que si son muy afines entre sí, diremos que son liófilos. En cambio, si no son muy afines, diremos que son liófobos, ¿de acuerdo? Es decir, no hay mucha afinidad entre la fase dispersa y el medio dispersante, son liófobos. Podemos ver inclusive fases, ¿de acuerdo? O sea, que se hacen igual que mezclar arena con agua, pues veremos entonces fases en las que sí se verá prácticamente heterogéneo, ¿de acuerdo? Pero si no, son muy homogéneos, generalmente son liófilos, en los que la fase se mezcla muy bien, muy uniformemente con el medio dispersante, y no es perceptible a simple vista la diferencia, ¿de acuerdo? Queda con fase dispersa, medio dispersante, equivalente a los cristales. ¿Sí? Okay. Sí, queda claro. Muy bien, gracias. Esta tabla está sacada de Wikipedia, así es que ni siquiera no es son las medidas para que vean ustedes justamente los tamaños de los que estamos hablando, ¿no? Si cada vez que estamos hablando de unidades, entonces recuerden que estamos aquí en 10, es decir, de base 10, 10 a la 1 significa deca, que es la decena,
10 a la 2 son 10 por 10, son 100 en la centena, 10 a la 3 son 10 por 10 por 10, son 1000, que se llama kilo, y luego mega, giga, tera, es como las medidas de las capacidades de los discos compactos y de las memorias USB hoy en día, ¿no? Cuando salieron las memorias USB hace algunos años, yo estaba en la Ciudad de México en aquel entonces, era la novedad que tuviera uno una memoria de 100 megas, por ejemplo. No hicieron, no juegues, cuánta información. Acostumbrados a los discos, casi toda lo hice con discos de 1.44 megas. No tienen idea lo que significa eso. ¿No? Tengo cajas de discos de eso, con toda la información de mi maestría. Y de pronto cuando llegan más o menos en 2002 aquí a México, cuando llegan las memorias USB con 128 megas, decía uno, no juegues, es una cantidad impresionante de información. Claro, hoy en día tenemos memorias de teras, ¿no? De muchos gigas o teras, ¿no? Y aquí está, justamente, aquí está el giga, que son billones, ¿de acuerdo? Es billón. Y si estamos por debajo de la unidad, o sea, del punto hacia la derecha, es 10 a la menos 1. Vamos a irle restando al revés. O sea, 0.1 significa deci, es la decena, ¿de acuerdo? Es una décima parte de la unidad. 0.2, que es 10 a la menos 2, es 10 por 10, 100, son décimas centésimas de unidad. Y así, mili, micro, nano, pico, femto, acto, y así sucesivamente hasta llegar a lo más pequeñito, que ya es prácticamente incuantificable para nosotros, ¿de acuerdo? Ya no podemos tener idea de su tamaño a menos que lo veamos con un microscopio de fuerzas atómicas o de electrónicos de esos muy potentes, ¿de acuerdo? Generalmente andamos en el rango aquí de los micro y los nano para todo lo que se refiere a la química de la vida. Inclusive esas moléculas pues, andan aquí en el orden del micro nano, el tamaño de las partículas pues, del medio dispersante, en el medio dispersante andan en el orden del micro nano, igual que una celulita, igual que unos atomitos, en fin, ¿no? Si acaso pico, casi nunca por abajo. En fin, decía yo que hay diferentes tipos de coloides. Y entonces, vean ustedes las variedades de los coloides. Podemos tener aerosol sólido, por ejemplo, el polvo en el aire, en donde el polvo es el medio dispersante, pero en el aire está el medio dispersante, y el polvo es la fase dispersa, o sea, el polvo es el soluto, y el aire es el solvente, la fase dispersante. La fase dispersa es el sólido, que es el polvo, el medio dispersante es el gas, ¿de acuerdo? El aire. Podemos tener geles, como las gelatinas, la clara de huevo. Dice, la clara de huevo tiene una gran cantidad de proteínas, fundamentalmente albúmina y otras proteínas, una gran cantidad. Y entonces esas proteínas no las vemos la clara de huevo si acaso un poquito opaca, ¿no? Como ligeramente opalescente, cuando está cruda, evidentemente. Pero no distinguimos las proteínas. Y si las vemos así a contraluz, pues sí, veríamos que está ligeramente como vidrio esmerilado, ¿no? Pero no vemos francamente las proteínas. Por eso es que decimos que es más o menos homogénea la solución. Pero aún así tiene una gran cantidad de proteínas y por eso se pone viscoso y está tan denso, en fin, ¿no? Entonces aquí sería, por ejemplo, en el caso de estos geles, la fase dispersa es el sólido, que en todo caso son las proteínas que estoy diciendo, los minerales que contiene, y el medio dispersante es el líquido, generalmente es agua, ¿de acuerdo? Podemos tener aerosol líquido, la niebla es un ejemplo de aerosol líquido, las emulsiones en las que mezclamos grasa con aceite, como la mayonesa que ustedes comen en casa, la leche misma es una emulsión porque tiene gran cantidad de proteínas y otros elementos como carbohidratos, pero están en agüita, en un suero, que se ve bastante homogénea, es una mezcla muy homogénea, se ve blanca, no podemos ver a las proteínas ahí en dispersión. En fin, el queso también es una emulsión sólida, está líquido-gas, donde la fase dispersa es el líquido, ese suelito que tenemos, y el medio dispersante es el sólido, son la floculación o coagulación de esas proteínas, ¿de acuerdo? En fin, espumas líquidas o espumas sólidas, como la piedra volcánica, que es una espuma sólida, ¿no? Que era una piedra en ebullición, literal ardió e hizo ebullición, y cuando se secó, pues se quedó petrificada, literal, no se pone petrificada, pero era un gas ese que luego se solidifica y también es una solución coloidal. Como ven, las soluciones coloidales son mucho más amplias y más variadas que las soluciones cristaloides. Los cristaloides son más que iones, átomos, dispersos en una solución, o sea, en un solvente. En cambio, los coloides es mucho más variado y podemos tener todas estas enormes variedades. Claro, los coloides y sus variedades, chicos.
Espero. Víctor Hugo, ¿sí? Perdón, a mí me quedó claro. En el caso de la espuma sólida, es un coloide, en el sentido de que cuando la piedra entra en ebullición por la lava volcánica, la lava no es otra cosa más que piedra, o sea, y además va fundiendo la piedra alrededor de sí. Cuando tú ves que expulsa el volcán la lava, finalmente es un coloide, porque es gas que está siendo expulsado del interior de la Tierra y que está además en un medio dispersante que es acuoso, porque es el fuego hecho un plasma, y cuando ya se solidifica, que ya se seca, quiero decir, te queda una piedra dura. No sé si conoces piedras para el pómez que va a tirar. No puedo interrumpirlo, doctor. Entonces las piedras son piedra volcánica. La piedra volcánica, que justamente, si tú lo has puesto en el agua, flota, porque es neumática, es aire literal, ¿no? En donde estuvo atrapado el gas, que hizo ebullición en la roca, y ya una vez que se secó, dejó ahí burbujas de aire, ¿no? En otros volcanes es una piedra oscura, ¿no? Los volcanes que están en erupción en el mundo arrojan una piedra más oscura porque es mucho más compacta. Pero la piedra pómez es una piedra volcánica que dejó cavidades neumáticas en su interior, ahí después quedó atrapado gas, que cuando se secó, pues quedaron ahí las burbujas como tal, y ya no tienen el gas como tal, pero sí dejaron las cavidades en su interior, ¿no? Entonces es un ejemplo de un coloide sólido, donde tenemos el medio dispersante sólido, que era la roca, y la fase dispersa, que era el gas que estaba atrapado en la roca y que ahora quedó atrapado como tal y deja esas cavidades neumáticas, ¿ya? Ok. Ok. Ahí está el Sí, ejemplo, gracias. para servirte. Ahí está el ejemplo de lo que estoy diciendo. Aquí está aerosol sólido, que es un sólido gas, y en todo caso vemos esta penumbra de la ciudad, que es justamente polvo, partículas en suspensión. Yo no sé si han ido a la Ciudad de México en los tiempos críticos, cuando tenemos niveles de contaminación tan altos que se prohíbe inclusive las salidas a hacer ejercicio a la calle y eso, ¿no? Es impresionante, pero tú no ves a más de 200 metros, o sea, es increíble, así como esto no se ve a más de 200 metros, ¿no? Porque en todo caso está tan contaminado y el aire está atrapado allá, como si fuera un efecto invernadero, por una nube de porquería de contaminación arriba en el cielo, que no permite que eso siga subiendo y contaminemos en la atmósfera. Se queda atrapado en la Ciudad de México, pues. Y esto que ven ustedes acá, en la Ciudad de México, pues no solamente es polvo que está ahí levantándose pues por la misma actividad de nosotros, los humanos, y las que vivimos sobre la Tierra. Lo que más dramáticamente son esas fecales secas que se están ahí moviendo en el aire y que eso respiran los capitalinos, ¿no? Eventualmente cuando vamos a Ciudad de México, pues nos echamos un pericazo de esos fecales, de polvo y de que sepa Dios cuántas cosas más que están ahí dispersas, ¿no? En donde son justamente la fase dispersa son eso, heces fecales, las proteínas de heces fecales, carbohidratos de heces fecales, del polvo de ácaros, de partículas de basura, en fin, una mezcla de todo, ¿no? Y el gas pues, sería el aire del que están dispersas estas partículas, ¿no? Que es el medio dispersante, ¿de acuerdo? Aquí está el gel, justamente es como la clara de huevo que le decía yo, donde vemos cómo se ve bastante homogéneo, igual que el anterior. No vemos pues los componentes estructurales elementales, no los vemos muy homogéneo, aunque todo el que se ve opaco, o se ve así como ligeramente esmerilado, no vemos las partículas que le contienen, pues son muy homogéneas, pero no deja de ser finalmente un coloide, porque son muy grandes y por eso se pone también más denso y se pone opaquito, o tiene propiedades muy particulares que vamos a conocer ahorita. Aquí está aerosol líquido, líquido gas, por ejemplo el vapor, cuando hay neblina, en donde el vapor es justamente el agua que está allá, que se está dispersando en el aire, entonces genera esta neblina que es muy densa. No solamente es agua, también son otras partículas que están en dispersión en el medio ambiente, cuando hace mucho frío. Las emulsiones que decía yo antes, para que se puedan mezclar hay que agitarlas vigorosamente. Muchas cremas de belleza que venden vienen así como emulsiones y cuando las compran vienen separadas así como está a la izquierda.
Y entonces para que las puedan usar, tienen que quitarla vigorosamente y las pueden usar. Después ya de un rato, pues hace lo propio, ¿no? Por un efecto hidrofóbico y diferencias de gradiente, se vuelven dos fases o tres, depende de la composición de la crema, y ya después se vuelve a quedar así como al principio, ¿no? La leche es una emulsión muy semejante, ¿de acuerdo? Pero como la leche tiene una gran cantidad de agua y además elementos que permiten su disolución de manera adecuada, pues no se hace esto. Y sin embargo, cuando la leche, por ejemplo, la dejamos mucho tiempo, si dejan una leche mucho tiempo detenida en algún lugar, verán cómo se hace, si pudieran ver un recipiente transparente, verán cómo se hace una fase más profunda, muy blanca, intensa, y una fase más clarita en la parte de arriba, ¿no? Que es justamente el suero, igual que el queso, ¿no? Se hace un suerito que sí se logra separar ligeramente de la leche, ¿no? Particularmente si es leche bronca o leche entera. Las demás leches casi no lo hacen porque están un poco diluidas, ¿no? En fin, las emulsiones sólidas, líquido sólido, el queso que decía yo, la espuma gas, que son las nubes, por ejemplo, efectivamente la nube es una espuma, son partículas de agua igual que la neblina, pero están un poquito más dispersas, en consecuencia forman estas espumas gaseosas, que son partículas de agua que cuando se compactan pesan demasiado y entonces pues, se precipitan a la tierra de forma de lluvia, ¿no? O llovizna. Aquí está gas líquido, el jabón, por ejemplo, las soluciones jabonosas, son espumas gas líquido, donde el gas ha quedado atrapado dentro del medio dispersante que es el líquido, el agua, por ejemplo. Y aquí está la piedra pómez, que seguramente todos ustedes conocen, ¿no? Decía yo que si la ponen ustedes en el agua, es una piedra que prácticamente no pesa. Pues es sumamente ligera y es sumamente fuerte, porque es una piedra que entró en ebullición, literal, y entonces luego se petrifica, es como el hierro forjado, ¿no? Después de que ustedes forjan el hierro con fuego directo, ese hierro adquiere capacidades diferentes de mayor dureza, mayor fuerza, mayor estabilidad entre sus partículas de hierro. Aquí la roca es igual, la roca volcánica es muy fuerte, sumamente fuerte, más que cualquier otra roca, ¿no? Aguanta muchas cosas. Aún esta, que es relativamente frágil porque es muy espumosa, es muy ligera y es bastante resistente también, ¿de acuerdo? Hay un efecto muy importante de los colores, que es muy importante. Y le hacemos pasar una luz polarizada. Si ustedes piensan en las lámparas, por ejemplo, en la lámpara de arriba, verán como la luz se hace así, como si fuera una regadera. Es decir, la luz se dispersa en el cuarto, y además hacia el frente, ligeramente hacia arriba, o sea, ilumina parcialmente el techo, ¿no? Esa dispersión de la luz es normal, los fotones de la luz viajan en todos los sentidos, ¿no? A partir de un punto central se hace una dispersión así en sombrilla de la luz, ¿de acuerdo? Eso es normal, el comportamiento normal de los fotones. Lo que hacemos a veces es que le ponemos un filtro enfrente de esa luz para redirigir los fotones y que se concentren en un punto determinado. Por ejemplo, eso hacen los señaladores láser, ¿no? Que ustedes los conocen todos ustedes, ¿no? El señalador láser, que como el que están viendo aquí en la imagen, lo que hace es que concentra la luz del láser como tal hacia un punto determinado. Entonces hace que se haga un punto rojo, nada más ahí. Si le quitamos el filtro, la luz se dispersaría y no la veríamos. Sería como una pequeña incandescencia roja nada más, pero no es un punto como tal. Entonces, si le hacemos pasar una luz polarizada, tiene que ser polarizada para que podamos ver el efecto, ¿de acuerdo? Si le ponemos una luz cualquiera, pues se dispersa y no se ve, se ilumina todo. Si le hacemos pasar la luz polarizada a un coloide, vemos que se forma este haz de luz, este rayo. Hagan el ejercicio en casa, tomen coloides o cristaloides y háganlo. Verán, en el salón lo hacemos de manera normal, lo hacemos en vivo, pues, ¿no? Yo llevo coloides, diferentes coloides de proteínas y algunos cristaloides, y lo hacemos con un rayo láser. Pero háganlo en casa, por ejemplo, compren una botella de Gatorade o de esas bebidas energizantes que contienen carbohidratos y iones, y háganle pasar en un cuarto oscuro, háganle pasar un rayo láser de estos, de un señalador, y verán como muy tenue, pero se hace el efecto Tyndall. Si ustedes toman un vaso transparente y le ponen, por ejemplo, gelatina, ¿cómo se llama esto? Grenetina, y dejan que se disperse, pero no que se solidifique,
solamente que se logre dispersar, o sea, que se hidrate, y le ponen igual el rayo láser, verán cómo se hace el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es una particularidad de los coloides y cristaloides, pero es más evidente en los coloides, muy evidente, como este rayo que ven ustedes acá. Eso sería una comparación entre dos tubos que contienen agua destilada, o sea, no tiene nada, ni iones, y agua con coloides, una agua coloidal. Y entonces, si ven ustedes acá el paso de la luz polarizada, en este caso el rayo láser, que atraviesa ambos tubos, pero en el agua destilada, esta que no tiene iones, es pura agua, es H2O, pues, cómo se ilumina el tubo, pero a pesar de que esta luz coloidal, este es el efecto Tyndall. Fue escrito por un físico médico Tyndall hace muchos años, que justamente observó esta cualidad en las soluciones que tenían algo disperso muy, muy concentrado, los coloides. Es importante el efecto Tyndall, porque en medicina ustedes lo van a ver en oftalmología, se van a acordar de mí en quinto año cuando tengan oftalmología, porque justamente cuando el oftalmólogo hace la revisión del fondo de ojo, lo que hace es que induce una, no pone rayo láser evidentemente, ¿no? Sino que maría la retina, pero sí pone una luz polarizada, generalmente de color, por ejemplo verde o amarillo, para que sea visible, y hace pasarla a través del ojo, a través de la pupila, para observar entonces la cámara anterior, la parte que está atrás de la bombadita del ojo, de la córnea, o la cámara posterior, es decir, donde está el cristalino y todo acá. Y entonces, lo que observa es justamente si hay efecto Tyndall o no. En la medida que hay Tyndall, dice un Tyndall positivo como este, es la intensidad del Tyndall es directamente proporcional a la cantidad de fase dispersa. Es decir, entre más proteínas o carbohidratos tenga alguien allá, pues será más intenso el efecto Tyndall. Entonces, si yo sospecho que mi paciente tiene carbohidratos o proteínas en el ojo y le hago el efecto Tyndall y está positivo, yo digo, caramba, si está positivo, una, dos, tres, igual es muy subjetivo, ¿de acuerdo? Depende del observador. Pero me permite por lo menos tener una aseveración de que hay algo allá que se está depositando y que no debe estar. Porque con todo y que es un coloide nuestro, por ejemplo, el líquido que está dentro del ojo, en la cámara posterior, sí es una gelatinita, pero en la cámara anterior no, es prácticamente un filtrado plasmático. Entonces no debemos tener proteínas. Si las observamos, significa que algo está mal. Se está destruyendo proteínas dentro del ojo, se están depositando carbohidratos porque usted es diabético, tuvo algún traumatismo y entonces lastimó las estructuras del ojo que están desprendiendo algo ahí, proteínas se están degradando, nos hace pensar en algo mal. Y lo mismo con la orina. Supongan que están en una comunidad tan alejada que su paciente no tiene el chance de ir a hacerse un examen de laboratorio en este momento, pero sospechan ustedes que es diabético. Ya los griegos antiguos habían descrito la enfermedad de diabetes, que la vamos a ver cuando damos carbohidratos, la enfermedad como tal, y habían descrito que, entre otras cosas, algo que llamaba atención es que el diabético, cuando orinaba, atraía a las hormigas. No faltó el griego loco que se echó su traguito de orina de un paciente diabético y dijo, pues sí, está dulce. Entonces, pues por eso atraía a las hormigas, porque sí está dulce. Entonces, efectivamente, la pérdida de glucosa por la orina en el paciente diabético, que se llama de carbohidrato, glucosa suria de orina, la glucosuria, finalmente es una solución coloidal, es un carbohidrato. Si recuerdan ustedes, la glucosa, por ejemplo, pues tiene más de 10 átomos, es que es un coloide. Y entonces, la presencia de glucosa en la orina, si usted está en una comunidad muy alejada y tienen un rayo láser, un señalador, pues, de estos para el pizarrón, y le ponen el Tyndall de un vasito de su paciente y se está positivo, tienen la certeza de que está tirando algo. Pueden ser proteínas por una falla renal, pueden ser carbohidratos porque es un diabético, y entonces ya hace uno una correlación clínica. Es muy subjetivo, es muy poco preciso, pero de eso a nada, pues bueno, es un buen avance, ¿no? Entonces conviene tener en cuenta el Tyndall, porque lo vamos a estar ocupando con frecuencia en la carrera, en la rama de la medicina y particularmente en la clínica, ¿de acuerdo? Es una propiedad, insisto, característica de los coloides, aunque los cristaloides también la presentan, pero en menor proporción. ¿Qué ocurre con el Tyndall? Aquí está mi lámpara, por ejemplo, la luz láser que estoy implementando, la hago pasar por un filtro para que se polarice, se redirija hacia el centro nada más, que haga un haz de luz, pues, y cuando choca con las partículas en dispersión,
entonces este haz de luz se dirige hacia un punto determinado. O sea, ilumina las partículas como tal. Por eso es que vemos el Tyndall, porque la partícula absorbe algo de la radiación, de la luz polarizada, es tan grande que logramos ver cómo le iluminamos el conjunto de partículas, ¿no? Es decir, es como las fuerzas débiles que acabamos de conocer, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, en los que la unión hace la fuerza. Aquí igual, la mayor densidad de partículas tan grandes que están absorbiendo la luz y la están redirigiendo, chocando entre sí, la están redirigiendo, nos permite verlas, literal, nos permite verlas y podemos hacer entonces el trayecto de las partículas. Si son muy pequeñitas o no están, entonces la luz se dispersa como tal, pasa sin ningún problema, como el agua pura. Por eso es que el agua es incolora, porque habíamos dicho que es tan pequeñita la molécula y tan estrechos los enlaces que no logramos verlo a simple vista, ¿de acuerdo? No logramos ver cómo la luz las atraviesa. Y entonces es incolora a nuestra vista, ¿de acuerdo? Macroscópicamente. Aquí sí lograríamos verlo si es que hay algo en dispersión. Un Tyndall muy débil, más o menos una cruz, si son cristaloides, un Tyndall intenso o moderadamente intenso de 2, 3 cruces o 4, si es que son proteínas o macromoléculas que están dispersas, ¿de acuerdo? Entonces el Tyndall tenganlo en cuenta. Profe, Vale, vale. una pregunta. ¿Ese es el mismo principio que usa un fotómetro? Más o menos igual, sí. Sí se parece. El fotómetro lo que hace es que justamente mide el paso de un haz de luz polarizado a través de la solución y cuánto absorbe, cuánto emite. Y entonces hace una diferencia entre absorbancia y lo que absorbe y lo que está emitiendo luz y saca la media. Efectivamente es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de ver el Tyndall como tal, el aparato registra cuánto de este haz de luz polarizada se está absorbiendo y cuánto se está emitiendo. Pero sí es el mismo principio, efectivamente, como si fuera un Tyndall. Sí, sí, María Fernanda. Ok. Sí, sí, ¿podéis dudar? Gracias. Ok. Ahora, otra cosa importante, los coloides. Esos coloides son absorbentes. No es horror ortográfico mío, ¿eh? No es que diga absorbente en lugar de absorbente. Ustedes ya recordarán las reglas gramaticales de que absorción lleva a la B de bueno. No, aquí es absorción. Y entonces, esta cualidad de ser absorbente, perdón, significa que los coloides son capaces de interactuar con agua, por ejemplo, pero sin que el agua lo hidrate como tal. Solamente lo atrae, pero no se mezcla con ella. Entonces, por ejemplo, en medicina utilizamos coloides para hacer que movilicemos volúmenes de agua, por ejemplo, gelatinas o soluciones a base de proteínas, para poder jalar agua de los compartimentos como el cerebro que tiene edema, el pulmón que tiene agua atrapado, el cuerpo mismo que está hinchado. Le hacemos pasar una solución coloidal que tenga la capacidad de jalar agua, pero sin que se hidrate, sin que se hinche como tal. Simplemente la va jalando y arrastrando. Eso es una absorción, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de intoxicaciones, cuando alguien toma algo y sospechamos que está intoxicado con algo, un veneno, un intento de suicidio, un envenenamiento alimentario, y llegamos oportunamente a verlo, entonces lo que hacemos es que le metemos una sonda por la nariz hasta el estómago, le hacemos un lavado de estómago y le metemos carbón activado, así, literal. Nos venden el carbón activado en gránulos, lo metemos por la sonda, le metemos agua y luego lo sacamos y otra vez y así hasta varias veces. Porque el carbón activado hace lo mismo, atrapa a las partículas, pero sin que se mezcle con ellas, simplemente las va atrapando, ¿de acuerdo? Por un mecanismo de absorción. Entonces, las partículas de agua, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? U otras partículas cargadas eléctricamente se adhieren a la superficie del coloide, pero sin que se mezclen íntimamente, ¿no? O sea, no es como una esponja que se mezcla ya el agua hasta los confines de la esponja. Sería como una esponja, pero en la que nada más veíamos como la superficie de la esponja está el agua atrapada, así literal atrapada por medios electrostáticos, pero no está mezclada con la esponja, ¿de acuerdo? En cambio, la absorción sí. La absorción que de bueno sí haría este efecto de esponja. La absorción solamente la atraparía en la superficie, ¿de acuerdo? Es una propiedad interesante de los coloides que obedece a la carga electrostática neta de él mismo. Generalmente son negativos. Los carbohidratos, las proteínas, tienen una carga neta generalmente negativa o intensamente negativa,
que entonces absorbe una gran cantidad de partículas positivas, por ejemplo, la parte delta positiva del agua, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, esta cualidad, esta propiedad de los coloides de ser absorbentes, nos sirve en la clínica, decir yo, para atrapar moléculas con una carga diferencial, generalmente positiva, pero sin que quede atrapada como tal dentro de la molécula. Entonces uno puede recuperar el coloide y hacer barrer la otra partícula, como puede ser la. De tal manera que el coloide lo vamos a eliminar prácticamente entero, así, por vía urinaria, por vía fecal, no va a pasar nada, pero uno le mete en el plasma al sujeto el coloide, la sangre quiero decir, el coloide hace lo propio cuando pasa por el órgano que tiene hinchazón, y entonces atrapa el agua, la jala, la quita de allá, y luego lo hacemos orinar y sin problema, ¿de acuerdo? Tira el agua en exceso y tira el coloide también junto con el agua. Voy a poner el ejemplo más práctico. Vamos a suponer que ese sujeto se va a comer este pay. Si se lo come, sería absorberlo, ¿de acuerdo? Lo absorbe con B de bueno. En todo caso, el pay ahora se mezcla con las partículas del sujeto. Si ven ustedes, le ha dado una mordida y el pay ya está formando parte de él y va a formar parte, de hecho va a ser ahora un elemento del producto de su digestión que después va a llegar al río Atoyac. En cambio, si fuese absorbente, simplemente lo estaríamos poniendo en la superficie. Y en todo caso, él no se aprovecha de eso, su cuerpo no lo aprovecha como tal, solamente lo va a transportar. Entonces, el primer modelo es de absorción con B de bueno, el segundo es de absorción con D de bueno, y es la particularidad de los coloides. No así de otras partículas. Los coloides tienen esta particularidad, ¿de acuerdo? Y entonces, esa es la absorción y esta es la absorción de los coloides. ¿Sí queda claro? Bueno. Entonces, perdón. Dime. Entonces, simplemente lo que hacen es quedarse en la superficie, solamente eso, en ningún momento se van a juntar. No, pueden meterse entre los recovecos de la macromolécula, por ejemplo, de la proteína, sí puede meterse, pero no se mezcla con la proteína, no la hidrata como tal, es decir, no la transforma ni la cambia en absoluto, sino que simplemente se le adhiere a la superficie y lo transporta. Mientras está presente el coloide, tenemos el efecto de atracción, de absorción, y en cuanto ya pasa por otro lado, se puede barrer, por ejemplo, el riñón, se barre el agua, se barre el coloide. Pero mientras está circulando, pues ya ahí va atrapando moléculas de agua, por ejemplo, sin que mi proteína o mi carbohidrato sufra ningún cambio. Simplemente atrapó las moléculas del agua. Fíjate cómo marca eso, lo vamos a revisar nuevamente cuando veamos carbohidratos, porque cuando veamos carbohidratos y veamos el modelo de la diabetes mellitus, vamos a ver por qué al paciente diabético, igual que hablábamos ayer del hipertenso con la sal de mesa, el paciente diabético justamente lo que tiene en su sangre son carbohidratos en exceso, más de 100 miligramos por cada 100 mililitros, ¿no? 150, 200, 400 miligramos, que es impresionante cómo pueden tener esta cantidad, ¿no? Entonces, ese exceso de carbohidrato en la sangre tiene un efecto absorbente, que jala una gran cantidad de agua, y en consecuencia, no solamente se espesa la sangre por el carbohidrato, se pone así coloidal, ¿no? Sino que el exceso de agua le confiere hipertensión arterial porque aumenta el volumen circulatorio. Si hay más agua circulando, porque está jalando de los tejidos, el corazón tiene que latir más fuerte porque hay más volumen que distribuir, está trabajando más y puede caer en falla cardíaca, en insuficiencia cardíaca. Y luego la hipertensión también que le provoca, pues puede hacer que alguna arterita pequeña o grande se reviente y entonces hay un problema también vascular. Y el riñón está recibiendo el impacto tan fuerte de la presión, entonces puede caer en insuficiencia renal. Entonces, como ves, vamos a revisar justamente por el mecanismo absorbente de la glucosa, cómo va a ir lesionando el ojo, los nervios, el corazón, los riñones, los pulmones, prácticamente todo se lastima por los carbohidratos. En parte por el efecto absorbente del agua, pero también por otros efectos que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? ¿Sí, Omar? Profe, ¿y qué diferencia hay entre absorción y adición? Si tú adicionas algo, estás sumando algo. Es decir, no necesariamente se está mezclando. La adición significaría simplemente agregar algo. Por ejemplo, yo puedo adicionarle a una solución coloidal un cristaloide. Por ejemplo,
voy a hacer una solución, a esta solución del huevito, por ejemplo, de la clara de huevo, le pongo sal para que sepa rico. Entonces, la adición de cloruro de sodio es simplemente agregar algo a la solución. Pero si yo hablo ahora de absorción de mi albúmina como tal, o sea, de la clara de huevo, significaría que yo estoy viendo que cuando le pongo el agua forma una película en la superficie de la clara, como tal, pero no se está mezclando. Tú no ves cómo se hidrata y entonces se esponja, no, que estaría nada más en la superficie de la clara del huevo. Y si lo vemos así microscópicamente, veríamos cómo están atrapadas partículas del agua, pero en una interacción muy débil, generalmente son puertos de hidrógeno o de fuerzas de Van der Waals que están interaccionando con las proteínas de la clara de huevo, sin que se estén mezclando como tal, simplemente están atrapadas de manera débil. ¿De acuerdo? ¿Sí, Fer? Gracias. Okay. Y entonces, la carga eléctrica es muy importante, porque entonces la carga eléctrica generalmente negativa de los coloides, generalmente, hace entonces que atrapen otras partículas de carga positiva, que es el caso del agua, ¿de acuerdo? Y entonces, vamos a ver cómo hay un movimiento de las partículas, igual que los iones, justamente, que si en todo caso lo hacen esas partículas de carga, igual que los iones, que tenemos cationes y aniones. Los cationes con carga positiva se van al cátodo de carga negativa, los aniones de carga negativa se van al ánodo de carga positiva. Entonces aquí igual, pero en todo caso, particularmente en los coloides, este desplazamiento de las macromoléculas coloidales hacia un polo o hacia otro, le llamaremos anaforesis, si se van al lado positivo, que es el equivalente a la acción, o cataforesis, si se van al polo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el equivalente al cation y al anión, ¿de acuerdo? Pero lo dije al revés. Anaforesis, si tienen carga negativa, entonces van al polo positivo. Cataforesis, si tienen carga positiva y se van al polo negativo, ¿de acuerdo? Es el equivalente respectivamente al anión y al cation. Entonces, es lo mismo, solamente es el prefijo foresis, que significa migración. De hecho, vamos a ver las migraciones de proteínas. Cuando veamos las proteínas, vamos a ver el patrón de migración de estas para poder identificar. Pues es un ensayo lamentablemente no van a hacer en el laboratorio, pero que permite identificar a las proteínas dependiendo de su peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, anaforesis es el equivalente al anión, cataforesis es el equivalente al cation. Las moléculas coloidales anaforéticas son entonces con carga negativa, por ejemplo las proteínas. En cambio, las cataforéticas son con carga positiva. Por ejemplo, nuestro ADN tiene una carga positiva y atrae a las moléculas del agua desde el punto de vista de la delta negativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, así vemos cómo pueden migrar hacia un polo o hacia otro, dependiendo de su carga. Algo muy importante es que los coloides, entre más tamaño tengan, tienen más fuerza de atracción o repulsión. O sea, la fuerza efectiva de arrastre es directamente proporcional a la masa. Entonces, una proteína enorme tendrá una fuerza intensamente fuerte negativa de atracción comparada con una proteína pequeñita. Voy a poner otro ejemplo. Las proteínas de la cerveza. Cada vez que alguien, ustedes están muy chiquitos, no saben de eso, pero pregúntenle al primo de un amigo que sí lo hace, pero cada vez que alguien toma una cerveza que contiene una buena cantidad de proteínas ahí en la fase dispersa, entonces estas proteínas que son coloidales, cuando llegan al plasma, que se absorben por la vía digestiva, hacen el efecto coloidal en nuestro plasma. Y entonces en ese sujeto que se acaba de echar una cerveza, aumenta la concentración de proteínas. Como son negativas y son proteínas muy grandes, tiene un efecto intensamente negativo que en consecuencia jala una gran cantidad de agua. Ese es un fenómeno osmótico que vamos a revisar ya pronto, yo creo que la próxima semana. Pero entonces este arrastre de agua es el equivalente al diabético con la glucosa, en donde aumenta el volumen circulatorio porque la proteína de la cerveza está jalando agua de los tejidos y por eso tiene más sed. Cree que se les sacia la sed, pero les da más sed porque está deshidratando los tejidos a expensas de proteínas. Como tiene más agua circulatoria, sus riñones y el hipotálamo aquí adentro, que ya lo conocimos ayer o antier, los riñones y el hipotálamo reconocen que hay un problema de volumen circulatorio y dicen, este cuate tiene demasiada agua. Si lo dejo así, el corazón va a latir más fuerte, va a caer en insuficiencia, el riñón va a recibir más presión, va a caer en insuficiencia, todo va a sufrir, la vasculatura, algo puede reventar. Mejor que orine.
Y en consecuencia vemos cómo van mucho a orinar. En parte la poliuria, o sea, el exceso de agua, cuando alguien está tomando esas bebidas, obedece justamente al efecto de atracción del agua por las moléculas coloidales, el efecto osmótico, que está jalando, arrastrando una gran cantidad de agua desde los tejidos, ¿de acuerdo? Por eso es que es muy mala idea hidratarse con un refresco, por ejemplo. Si tienen sed y hace calor, no se hidraten con refrescos, porque los refrescos tienen el efecto coloidal, tienen glucosa, tienen carbohidratos o cristaloide. Y entonces, cuando ustedes se hidratan, da la sensación de que están hidratados por el agua del refresco, por el agua que está jalando de los tejidos. Pero les va a hacer orinar. Y en consecuencia va a ser más la pérdida que lo que recuperaron. La mejor forma de hidratarse es con agua, agua natural. Si es que tuvieron una actividad intensa, por ejemplo, de ejercicio o una sudoración muy intensa, pues pueden tomar agua con algunos iones, ¿de acuerdo? Con las que venden comercialmente, o ustedes separar sueros hidratantes para restablecer las cantidades de los iones. Pero si no, con agua es suficiente. En todo caso, no echarse en los 600 mililitros de un solo golpe, sino estarlos tomando durante, por ejemplo, una hora, a tragos pequeños todo el tiempo, para que se vaya distribuyendo el agua y no entre de un solo golpe, se vaya pronto a la circulación, el cuerpo crea que aumentó el volumen circulatorio y en consecuencia induzca la orina. Ahí sí no tiene caso, no se hidrata, porque así como entró, así va a salir. El punto es hidratarse poquito a poquito todo el tiempo, tragos pequeños y no un volumen muy grande de un solo golpe. ¿De acuerdo? Ahora, ese es un consejo muy importante. Dice la regla que la concentración disminuye cuando se dice en agua. Es que si están estudiando, pues no se hidraten, por favor, porque no se van a concentrar, ¿de acuerdo? Aquí están soluciones cristaloides. Déjenme ver que hay un mensaje. ¿Cuál, Adri? No entendí. La adhesión superficial, la absorción. Sí, estaba hablando de la absorción. Ah, sí, sí. Aquí. Sí, y es como una, sí, es una adhesión superficial, tienes toda la razón, sí. Está adherida y de manera superficial, sí, tienes toda la razón, como el agua con las partículas de la superficie de una hoja o la pared igualito. Sí, sí, es así. Y discúlpame, no había visto el mensaje. Aquí están algunos cristaloides que vamos a conocer. El temario los marca, que los deben de ustedes de conocer, y solamente los quiero mencionar. Por ejemplo, la solución de cloruro de sodio, que es NaCl al 0.9%, es la solución comercial que uno encuentra en el mercado para pasar por la vena, que es la que llaman erróneamente la solución fisiológica o la solución salina. Digo erróneamente porque no es correcto decir solución fisiológica, es más bien decir de cloruro de sodio al 0.9%, ¿de acuerdo? Solución salina, pues si acaso, pues porque son sales, ¿no? En todo caso, esta solución de cloruro de sodio al 0.9% es una solución que contiene cloruro de sodio en agua a una concentración igualita que el plasma. Por eso se llama fisiológica, porque fisiológico significa que está entre rangos normales de algo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente con parámetros humanos. Entonces, esta solución de cloruro de sodio solamente es agua con cloruro de sodio y tiene el 0.9% de cloruro de sodio. Ya está disociado al 0.9% como estaría en nuestro plasma. Si se acuerdan, les había dicho que más o menos el 90% del cloruro de sodio está disociado en nuestro plasma y solamente el 10% se reasocia, ¿de acuerdo? O se ioniza. Esta ya está así, como si fuera el plasma. Es decir, pasarle a alguien solución de cloruro de sodio a 0.9% es el equivalente a pasarle el agua que tiene en el plasma. Por eso es que hay esa condición fisiológica, por así decirlo. Y equivale más o menos a 154 milimoles por litro de cloruro de sodio. Luego tenemos una solución de cloruro de sodio hipertónica. Recuerden que hiper es alto, tono se refiere a la fuerza efectiva de arrastre o empuje de una solución cristaloide o coloide. Eso vamos a ver más adelante, el tono. Cuando hablemos de la ósmosis, retomaremos el tono. Y entonces, nuestro tono será como parámetro normal el tono de nuestro plasma, ¿de acuerdo? Si está igual que el plasma, le ponemos el prefijo iso, que significa igual. Por eso, si algo tiene la misma forma, decimos es una isoforma. Se parece en la forma, pero no puede ser que no sea el mismo elemento, no tiene la misma forma, ¿de acuerdo? Aquí, si es el mismo tono, la misma fuerza de empuje o arrastre efectiva, diremos que es isotónico. Aquí que está por arriba, fíjense, si ya les dije que lo normal es que esté en 0.9, y aquí lo tenemos a 17.5, entonces está muy por arriba del tono de la plasma, por eso es hipertónico, ¿de acuerdo? Tiene 513 a 2900 milimoles por litro comparado con los 154 normales.
Esta solución hipertónica la venden en ampolletitas. Las otras vienen en frascos de 50, 100, 250, 500, 1000 y hasta 3000 mililitros, ¿de acuerdo? La solución de cloruro de sodio 0.9%. La hipertónica viene en pequeñas ámpulas de 10 mililitros, que solamente se utilizan en ciertas condiciones médicas. También tenemos una solución hipotónica. Esta está por debajo del tono del plasma. Si lo normal son 0.9, es esta la mitad, 0.45%, que contiene más o menos 77 milimoles por litro. Y lo mismo que las anteriores, la venden en ampolletitas y solamente en ciertas condiciones en las que hay que pasar una solución que esté por debajo del tono plasmático, es que las utilizamos, si no, pasan realmente inadvertidas, ¿de acuerdo? Lo más común es que sea la de 0.9%. Luego hay otras soluciones, perdón, que vienen en frascos igual, como esta de Ringer lactato. Es una solución que ya hoy en día está en desuso, ¿no? Yo recuerdo que mi papá hablaba y preparaba la solución de Ringer lactato, y eso es que mi papá es de los cirujanos ya casi de la prehistoria, ¿no? Ese era mi abuelo de la prehistoria, mi papá ya es de la época de las cavernas un poquito para acá. Pero entonces esta solución Ringer lactato, que sigue operando, sigue activo el padre, pero yo recuerdo de niño que hablaba de la solución Ringer lactato. Es una solución que contiene 102 milimoles de cloruro de sodio, casi igual que la isotónica, casi, pero no, es un poquito por debajo. Y contiene lactato, tiene 28 milimoles de lactato de sodio, con cloruro de potasio y cloruro de calcio. Esa era una solución que antes utilizaban muchos los cirujanos cuando había que restablecer volúmenes de agua junto con iones y había algún problema ácido básico, por ejemplo, quemados o con politraumatizados severos, con pérdida masiva de agua y además de iones, en fin, esa preparaban así. Hoy en día ya no la venden comercialmente, antes sí la vendían en un frasco o la preparaban los cirujanos, hoy en día ya no la venden comercialmente, pero está en el temario como parte de la solución que ustedes deben de conocer. Lo que sí venden hoy en día son las soluciones de dextrosa, que es glucosa. Esta dextrosa viene en soluciones al 5, al 10 o inclusive al 50%. Las de 5 y 10 vienen en frasquitos de 50, 500, mililitros, un litro. La del 50% viene en un frasquito pequeñito, de chaparrito de 50 mililitros, ¿de acuerdo? Y finalmente, tiene 5 al 10 o al 50% de glucosa. Y otras soluciones como la Plasmalite, que se parece mucho a la Ringer, a la Ringer de lactato, pero en lugar de, además de esto, tiene magnesio y acetato de gluconato. Entonces, esta solución también es muy particular, también se hacen proyectos muy especiales. Vamos a revisar cada una de ellas como lo marca el temario. Aunque prácticamente lo vamos a tomar fuertemente cuando estén en tercer año en cirugía, la retomaremos ahora pues, en función del temario nada más, ¿de acuerdo? Porque el temario lo marca. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Aquí? ¿No? No, por mi parte. Ahí tienen, a ver. Ah, ok. Dice que se venció mi licencia, tengo que pagar otra vez. Bueno, qué bueno que hoy se venció. Ahora te la pago para que podamos seguir como una hora. Si no, creo que nos da 40 minutos nada más, 45 de clase. La pago. Entonces, nos vemos por favor el lunes. Si no hay más dudas que aclarar ni tampoco comentarios, nos vemos el lunes por favor. Sigan revisando esto de las soluciones, como dice el temario. Vamos a ver cada una de ellas y empezaremos a ver la ósmosis. Ya vimos al átomo, vimos al ion, vimos al mol, y ahora vamos a ver al osmol, a la molécula atómica con efecto de arrastre efectivo dependiendo de su carga eléctrica, ¿de acuerdo? Eso vamos a ver el lunes, por favor. Gracias, chicos, cuídense mucho. Buen fin de semana. Nos vemos. Doctor. Gusto verlos, ¿eh? Cuídense mucho.